Sistema esquelético fetal. Los huesos representan las estructuras anatómicas que pueden ser visualizadas en primera instancia y de manera más fácil durante la exploración ultrasonográfica. Y esto es debido básicamente a las características físicas del hueso y al comportamiento que tienen frente a la emisión de los diferentes haces de ultrasonido. El proceso de osificación fetal se inicia entre las 9 y las 10 semanas y es un evento crucial porque determina el hito entre el embrión y el feto. En esta imagen podemos observar un embarazo de 8 semanas en el cual se identifica claramente el polo cefálico. Se pueden identificar los esbozos de las extremidades superiores y los esbozos de las extremidades inferiores. Sin embargo, no resalta ninguna estructura lo suficientemente ecogénica y se mantiene una ecogenicidad más o menos homogénea en todas las estructuras de este embrión. Cuando pasamos a las 12 semanas, como en este caso, ya comienzan a ser claramente visibles las estructuras que componen los huesos en las extremidades y también en el cráneo y la cara del feto. Normalmente los huesos de la cara, el hueso maxilar y mandibular y las clavículas son los primeros huesos en osificarse y van a ser los primeros huesos que podemos identificar en las primeras semanas de gestación. Sin embargo, a medida que va progresando el embarazo y que el feto va incrementando su tamaño, va a ser cada vez más fácil poder evaluar con detalle cada uno de los elementos que componen el esqueleto fetal. Entonces, si queremos hacer una evaluación normal, ultrasonográfica del esqueleto fetal, debemos seguir este esquema que nos permite realmente verificar que cada uno de esos componentes esté correctamente formado. Debemos evaluar en primera instancia la presencia o ausencia de cada uno de los elementos que componen ese esqueleto fetal, su tamaño, el número, la forma y también la textura o la consistencia de cada uno de ellos. Si queremos evaluar la presencia o la ausencia de los componentes de ese sistema esquelético, debemos verificar, podemos asegurarnos de observar los huesos que componen en principio el cráneo o calota fetal, los huesos que componen la cara, los huesos que componen los miembros superiores y los miembros inferiores. En el caso de los huesos del cráneo y la cara, es muy sencillo verificar la presencia de estos cuando estamos evaluando la cabeza del feto y nos corresponde hacer las mediciones de la misma. Los huesos del cráneo van a conformar un óvalo regularmente ecogénico que va a estar dividido en su parte media por la línea media o la cisura interhemisférica y vamos a observar en edades tempranas de embarazo, particularmente a partir de las 11 semanas, la presencia de los ventrículos laterales completamente llenos de los plexos coroides. Esta forma ovalada regular la debemos observar a todo lo largo de la gestación y es importante que verifiquemos la continuidad de todos los huesos y verificar que no exista, o bien sea la ausencia de los mismos o que existan soluciones o discontinuidades entre cada una de las porciones de esos huesos. Los huesos de la cara son fácilmente observables cuando hacemos cortes sagitales de la cara del feto. Aquí podemos observar, por ejemplo, la continuidad del hueso frontal con el hueso nasal y también podemos observar el hueso maxilar y el hueso mandibular. Evaluar los miembros superiores y los miembros inferiores es importante porque además de que vamos a determinar la presencia o la ausencia de los diferentes segmentos, es un momento propicio para evaluar o contar el número de los huesos que componen cada una de esas extremidades. En este caso vemos en el video la evaluación de los miembros inferiores en este embarazo. Recordemos que en el caso de los miembros inferiores están compuestos por el fémur, que vendría siendo el extremo más proximal. Luego tenemos dobles estructuras óseas que corresponden a la tibia y peroné o tibia y fíbula, y finalmente el pie, que correspondería entonces con el segmento distal. Para poder evaluar la presencia y el número es importante que se haga el correcto seguimiento de toda la estructura del miembro inferior desde su segmento proximal hasta su segmento distal, como vemos en el caso del video.
En este caso, vemos la presencia de ambos huesos del fémur y hacemos continuidad en la articulación de la rodilla y haciendo movimientos de rotación del transductor, podemos hacer una imagen longitudinal de los huesos de la tibia y el peroné que comprenden el sistema o el segmento medio. Y finalmente, cada uno de los pies. En el caso de los miembros superiores, igualmente tenemos un segmento proximal que está representado por el hueso del húmero y luego vamos a tener un segmento medio donde está el radio del cúbito o ulna y finalmente la mano. Aquí igualmente, como hicimos en el caso del miembro superior, vemos la continuidad de cada una de estas estructuras desde el hombro, pasando por la articulación del codo y verificamos entonces la presencia de todos los huesos en la extremidad superior. Recordemos también que debemos evaluar los segmentos distales de cada una de las extremidades, los pies y las manos. Es importante evaluar la presencia y la movilidad de ellos, pero también, de ser posible, contar el número de dedos en cada una de ellas. A pesar de que esto no se toma como parte de la exploración básica, es importante saber que se debe hacer, contar cada uno de los dedos y también contar, en el caso de los dedos, el número de falanges que componen cada uno de esos dedos. Luego que hemos identificado entonces la presencia o ausencia de las estructuras óseas, hay que hacer las mediciones para poder evaluar el tamaño de cada una de esas estructuras. Para hacer la medición correcta es necesario recordar algunos aspectos técnicos que nos van a permitir estandarizar las medidas que vamos a tomar. En el caso de los huesos largos, debido a que los huesos largos contienen en sus epífisis más que todo tejido cartilaginoso que no puede ser discriminado con facilidad a través del ultrasonido y que la diáfisis es la porción del hueso que está más osificada, esta es la porción precisamente que vamos a medir, desde donde inicia hasta donde termina la diáfisis. Para nosotros poder visualizar correctamente esa diáfisis es necesario que coloquemos este hueso perpendicular al haz de ultrasonido. De esta manera los haces de ultrasonido van a chocar regularmente con la superficie de ese hueso y nos van a permitir delimitar dónde comienza y dónde termina. En esta imagen vemos cómo debe hacerse la colocación de los calipers para la medición del hueso del fémur. Acá tenemos otros ejemplos de medición de huesos largos. Es importante recalcar también que si hacemos la observación de los huesos largos, en este caso donde estamos viendo tibia y peroné, o en los casos en donde veamos de manera simultánea ambos huesos del fémur, hay una curvatura en el hueso inferior. Esto es un artefacto normal que se produce por efecto de la emisión de los haces de ultrasonido y eso nos va a hacer observar el hueso que está en contacto con la superficie más cercana del transductor, lo vamos a ver recto y el hueso que está por debajo lo vamos a ver curvo. Esto es importante porque no debemos confundir la curvatura del hueso con la posición en la cual estamos isonando ese miembro. Cuando tengamos esta situación en la cual tengamos los dos huesos, por ejemplo el fémur, uno en la parte superior de la pantalla y otro en la parte inferior, que generalmente se va a ver curvado, se debe hacer la medición del hueso que está más cercano al transductor. Luego que hacemos esa medición correcta de cada uno de los huesos de las extremidades, los vamos a comparar o correlacionar con las tablas que ya están preestablecidas según la edad gestacional y así podemos verificar que efectivamente el tamaño de esos huesos es normal. Se considera que los huesos están cortos cuando se ubican por debajo de un percentil 3 para la edad gestacional o cuando tienen menos de 2 desviaciones estándar. El cráneo, como habíamos dicho anteriormente, tiene una forma regularmente ovalada, pero hay algunas situaciones en las cuales puede o bien alargarse en el sentido anteroposterior o alargarse en el sentido lateral. Esto va a ocasionar entonces cráneos dolicocefálicos y cráneos braquicefálicos. Si se sospecha en que se ha perdido la regular forma oval que debe tener el cráneo, se debe recurrir entonces a la estimación del índice cefálico que nos permite estimar precisamente la relación entre ese eje mayor y el eje menor del cráneo. La forma también debemos evaluarlas en los huesos largos. Esto es especialmente importante en los dedos de las manos, donde
debemos verificar que exista una perfecta alineación entre cada una de las falanges y que se pueda observar cada una de las separaciones de los huesos, que se mantengan efectivamente rectos y no curvados. Y esto también es importante observarlo en el resto de los huesos largos. Como mencioné anteriormente, la forma como nosotros isonamos los huesos largos nos permite determinar que ellos deben ser regularmente rectos y no curvos. Es la presencia de curvaturas o de deformidades en la forma que tienen esos huesos pueden hacernos sospechar la presencia de algunas patologías. La textura no es más que la evaluación de la composición o el grado de mineralización que van a tener los huesos. El hueso, cuando tiene una mineralización adecuada, va a provocar una sombra acústica por detrás. Entonces, esta visualización nos permite estudiar la ecogenicidad propia del hueso. Y esto es más accesible en los huesos del cráneo y en los cuerpos vertebrales. Entonces, cuando estamos haciendo la evaluación del cráneo fetal, podemos aprovechar ese momento para verificar cómo está la textura o consistencia de esos huesos. En estos casos estamos viendo que la ecogenicidad del hueso es tan pobre que nos permite que el haz de ultrasonido atraviese las paredes del hueso y poder diferenciar con una claridad exagerada las diferentes circunvoluciones cerebrales. Esto no se ve así normalmente como vimos en las imágenes anteriores. O puede ser también que normalmente cuando nosotros estamos haciendo la evaluación de los cortes axiales del cráneo, la calota fetal nos provoca una sombra posterior en la mitad que está en relación con el transductor. Eso nos impide ver simultáneamente ambos ventrículos laterales. Cuando la mineralización del hueso está disminuida, como ocurre en este caso, nos va a permitir que ese haz de ultrasonido atraviese toda esa calota fetal y podamos ver simultáneamente estas imágenes. Otra forma de poder evaluar la textura o la consistencia del hueso es haciendo un ligero movimiento de presión con el transductor sobre la calota fetal. Normalmente la dureza de la calota fetal nos va a impedir que ella se doble sobre sí misma, pero cuando esta calota está pobremente mineralizada, movimientos tan sutiles del transductor haciendo presión sobre el útero van a provocar estas deformidades en el cráneo. Resumiendo, los huesos largos debemos recordar, evaluar la presencia, el número y la forma. En el caso de las manos y los pies también debemos evaluar su presencia, el número de cada uno de los elementos que la componen y también la posición, es decir, la relación que existe o la posición que tienen con respecto a la siguiente articulación. Y finalmente el cráneo y la cara nos permite evaluar no solamente su tamaño y su forma, sino también su consistencia.